La comunicación. La comunicación efectiva. Seguramente que has escuchado, habrás leído, escuchado, hay cursos, etcétera, de lo que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva. Pero en realidad, como realmente nos comunicamos desde que somos enanos, desde que no tenemos ni conciencia, estamos comunicando y luego pues vamos creciendo, aprendemos el idioma, etcétera, y bueno, la comunicación es algo que hacemos continuamente, en cada día. Entonces, la sensación muchas veces es, bueno, pues que comunicamos todos y sabemos cómo comunicar. Ahora, una cosa es que yo sepa hablar y comunicarme y otra cosa es que realmente mi comunicación sea efectiva. Seguramente has estado en alguna situación en la que has dicho algo que tienes la sensación que has dejado claro, o sea, que has dicho claramente y sin embargo lo que la otra persona ha entendido luego es completamente diferente. O has pedido que se hiciera algo y luego lo que la otra persona hace es diferente a lo que habías pedido. Pero ¿cómo puede ser si lo he dejado tan claro? Bueno, pues es que la comunicación a veces no es efectiva. Entonces, bueno, hay muchas técnicas y de hecho en otros vídeos, un vídeo anterior y más vídeos que voy a ir colgando y te voy a contar más técnicas para hacer que tu comunicación sea cada vez más efectiva, solo que hay un primer paso. Y un primer paso que tendemos a pasar desapercibido y que es clave. Así es que quédate porque te lo voy a contar. Entonces, ¿de qué te voy a hablar? Primero, ¿qué es eso de la comunicación efectiva? Porque esto de la comunicación efectiva es que se queda un poco en el aire. Sí, claro, que la otra persona te entienda, pero vamos a ver exactamente desde dónde partimos. Luego, barreras que nos encontramos y que van a hacer y que pueden hacer que nuestra comunicación no sea efectiva y que habrá que solventar de diferentes formas. Pero luego te voy a dar cuál es el primer paso. El primer paso clave, como te decía antes, que pasamos desapercibidos y que pasa por conectar con la otra persona. Pero claro, conectar no simplemente que nos caigamos bien. Tenemos que conectar en cada momento y en la conversación. Y ahora te lo voy a contar, vamos, con más detalle, obviamente. A mí siempre, desde pequeña, es algo de la comunicación, es algo que me ha interesado mucho, por alguna razón. Siempre he pensado que era muy complicado realmente transmitir todo. Y siempre he leído mucho, he estudiado mucho, me he esforzado mucho en realmente buscar la forma de comunicar. Yo de pequeña me acuerdo que me frustraba ver películas en las que había ahí un problema de comunicación y alguien no decía algo o se malinterpretaba. Para mí me frustraba mucho. Y de hecho yo creo que es una de las razones por las que siempre he estudiado tanto en esos temas o me he fijado tanto y de hecho luego acabé dando clase en la universidad de comunicación dentro del ámbito sanitario. Pero bueno, es que es clave y la comunicación es nuestro día a día y es lo que marca cómo son nuestras relaciones y obviamente pues al final un poco la calidad de nuestra vida. Y luego al final te voy a dar, como te decía, un paso a paso que dar para dar este primer paso. ¿Qué puedes hacer para conectar con esa persona? No simplemente caernos bien, sino realmente conectar y que nos escuche y luego mantener eso en la conversación. Pero primero, antes de ponernos al tema, háblame de ti. Cuéntame, si tuvieras que ponerle ahí una nota de 0 a 10, y 0 es malísimamente, 10 es que soy una crack o un crack en la comunicación, ¿cómo dirías que es tu comunicación? De 0 a 10, escríbemelo. Y luego, ¿qué crees que necesitarías mejorar? ¿O cuál crees que es tu problema o tu dificultad para hacer que tu comunicación realmente sea efectiva? Pues escríbemelo. Entonces, comunicación efectiva, ¿qué es eso de la comunicación efectiva? En programación neurolingüística se dice que el significado de la comunicación es el resultado que origina. Es decir, yo puedo haber dicho, como el ejemplo que te decía antes, haber pedido a una persona de mi equipo, si tienes un negocio, por ejemplo, a una persona de mi equipo que haga algo determinado, puedo creer que lo he dejado muy claramente explicado, pero luego la persona hace otra cosa. Entonces, el significado de esa comunicación que yo he tenido con la persona es el resultado que ha originado esa otra cosa. Con lo que si esa otra cosa no es lo que yo tenía en mi mente, pues esa comunicación ha sido inefectiva. No ha conseguido el resultado que buscaba. Simplemente. Entonces, una comunicación efectiva lo que consiste es que en esa idea que yo tengo en mi mente, que quiero que la otra persona
entienda y capten de la misma forma, necesito transmitirle, y esa es la comunicación. Es decir, es efectiva cuando lo que la persona entiende de lo que ha escuchado y ha procesado de esa comunicación, lo que la persona entiende es lo más similar posible a la idea que yo tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que de esta idea que yo tengo hasta que la persona capta otra idea, su idea, hay muchas barreras. Primero, que yo consiga encontrar las palabras para expresar, para poner esa idea que yo tengo en la mente en palabras y comunicarlo. Las palabras, la comunicación no verbal, etc. Y ahí hay una gran barrera. Luego, en la transmisión, pues que haya ruidos, si estamos en presencia, que haya ruidos, que me vea entero, que no, que sea a través de teléfono, que sea a través de a lo mejor de una plataforma online, etc. Esas alteraciones, esas distorsiones físicas que puede haber de lo que yo acabo transmitiendo o diciendo o comunicando y lo que la persona acaba captando. Porque claro, si solo estamos hablando por teléfono, pues claro, me oye la voz y depende cómo. Seguramente has tenido la situación de estar hablando por teléfono con alguien y que no se oyera bien, que fuera como hubiera distorsiones. Y eso es agotador, a mí me agota. Y dices, no sabes si es mi teléfono, si es el teléfono de la otra persona, si es la línea. Bueno, pues ahí tenemos muchas barreras. Ahora, no nos vamos a meter ahora mismo con ellas porque no es el objetivo de este vídeo. Pero hay muchas barreras hasta que la persona capta la información. Entonces, de toda esa información que recibe, la persona luego va a procesar solo aquello en lo que se enfoque. Es decir, aquellas piezas de información que la persona va a procesar. Y eso va a depender de muchas cosas, de su estado emocional, de lo que le interese, de lo que está entendiendo, las palabras que pueda entender o no, de lo que le llame la atención o lo que le llame la atención, de aquellas cosas en las que va a poner el foco. O si lo que está diciendo la otra persona me está cabreando, pues es que ya me engancho yo en mis propios pensamientos y a lo mejor estoy hasta desconectando, con lo que ya esa comunicación está siendo inefectiva. Entonces, estamos hablando de esta barrera, ¿no? En lo que hará ya de toda la información que estoy recibiendo, lo que yo o la persona está captando y va a procesar conscientemente, que es en eso en lo que se fije. Procesa internamente y le da un significado a esas palabras que acaba de escuchar, ¿ok? Y que acaba de enfocarse y captar. Entonces le da un significado y en función de eso, pues esa respuesta interna ya hace algo, ¿no? Entonces esto es agotador, que son muchas barreras. Entonces vamos a ponernos en lo básico en la que estamos, nos quitamos todas esas barreras físicas o las hemos minimizado hasta el punto en el que a lo mejor incluso estamos en la presencia. O sea, enfrente uno a uno y nos vemos completamente, puede captar toda la información, etc. Entonces vamos a ponernos en lo más básico. Ahora, lo voy a poner como ejemplo, pero nos vale a cualquier otra situación, sea online, sea presencial, sea con una persona, sea con un grupo de personas. Entonces, nos quitamos todo ello. Ahora, el primer paso clave para una comunicación efectiva es conectar con la persona. Ya te decía antes. Ahora, conectar con la persona no es simplemente que nos caigamos bien. Sí, claro, oye, ahí hemos ganado mucho y tenemos muchos pasos dados, pero no es simplemente que nos caigamos bien y que nos llevemos bien y que me agrade escuchar a la persona o que me interese lo que la persona me está contando. Ese es, obviamente, un gran paso que hemos adelantado, pero no es la clave. Conectar significa conectar en ese mismo momento con la comunicación que estoy haciendo. Es decir, que la persona tiene que sentir que está conectada y que esa comunicación como que conecta consigo y está entendiendo, recibiendo y la absorbe tal cual o de la forma más similar, tal cual la persona quiere expresarlo. Entonces, conectar al principio que habla mi idioma, o sea, al final conectamos con esas personas con las que sentimos que hablan como yo, que tienen mi idioma ya no por idioma español, inglés, sino que nos entendemos en la forma de hablar, usar probablemente mis propias expresiones. Entonces,
personas que tienen una forma de ver el mundo similar a la nuestra. Tony Robbins dice que en realidad nos gustan aquellas personas que bien son como nosotros o son como nos gustaría ser. Y es que es verdad, cuando conocemos a alguien que habla como nosotros, usa nuestras expresiones y a lo mejor tiene nuestras mismas opiniones o nuestra misma forma de ver el mundo, conectamos y entonces ya estamos enganchados en esa conversación. Y eso es lo que necesitamos. En la comunicación necesitamos poner el foco en cómo la otra persona nos va a entender. Entonces necesitamos hablarles en su idioma, en su forma de expresar y en su forma de ver el mundo. Entonces necesitamos conectar en esa comunicación y luego conectar para mantener la escucha de la persona. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Te voy a decir 3 pasos concretos para realmente asegurarnos o favorecer esa conexión, ese conectar en la comunicación. Pero primero, vamos a hacer un mini resumen. Comunicación efectiva es aquella que realmente consigo transmitir. La persona, mi interlocutor, entiende o capta el mismo mensaje que yo tenía en mi idea. Es decir, que el resultado que se consigue de esa comunicación es el que yo tenía en mi mente. Segundo, hay muchas barreras, desde lo que yo pienso hasta lo que la persona acaba entendiendo. Hay muchas barreras que necesitamos minimizar y que si ya de por sí en el 1 a 1, sin esas barreras físicas, ya es complicado transmitir mi idea a la otra persona y que entienda la misma idea, si no imposible, pero podemos acercarnos. Si ya es complicado así, imagínate si tenemos muchas otras barreras físicas, con lo que es necesario minimizarlas. Porque para que la persona llegue a captar ese mensaje, necesitamos abrir ese foco de información en el que la persona se va a fijar y va a captar esa información. Con lo que quitamos ruido, quitamos distancia, quitamos invisibilidad, es decir, que nos puedan ver, etc. Entonces vamos a asegurarnos que la comunicación es más efectiva. Y luego, claro, el primer paso es conectar. Ahora, ¿cómo podemos conectar? Probablemente no te voy a averiguar aquí lo que es el fuego, no, probablemente ya lo sepas. Lo que pasa es que damos muy poca importancia a este primer paso que es clave, y es en ese enganchar, que enganche la persona con nuestra comunicación, no con nosotros, que además, pero con nuestra comunicación. Entonces, primero tenemos que conocer a nuestro interlocutor. Si tienes un negocio, si te dedicas a las ventas, si te dedicas al marketing, etcétera, esto es clave, lo has oído por activa y por pasiva. Conoce a tu cliente. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué piensa? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su visión del mundo? Sus características, etcétera. Claro, conoce a tu cliente. Pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué sabes sobre esto? Que te diga cómo, que con sus expresiones, con sus palabras, te cuente cuál es su visión. Para empezar a captar, para tener la información de cuáles son las palabras, cuáles son las expresiones, de qué forma entiende este tema del que vamos a hablar o del que estamos hablando, de qué forma se expresa y cuál es su visión del mundo. Esto es clave. Necesitamos saber cómo se comunica. Porque para una comunicación efectiva, mi foco tiene que estar en la persona. Si yo esta idea quiero que la tenga la otra persona, me tengo que asegurar que la entiende, que expreso, que lo digo de una forma en que la persona lo va a entender. Con lo que, puesto que mi foco tiene que estar en mi interlocutor, necesito conocer cómo funciona, cómo piensa, cómo entiende y qué entiende mi interlocutor. Pregunta. Y esto, si estamos en 1 a 1, es fácil. Incluso en las redes, si te dedicas a las redes, las encuestas que se hacen. Bueno, es que las encuestas son clave. Que te cuente cuáles son los problemas que tiene tu cliente, que te cuente cómo piensa, qué opina, qué es lo que percibe, qué no, qué le gusta, qué no, etc. Pero si estás dando una comunicación en una conferencia, igualmente. Pregunta, ¿quién piensa que de aquí le pasa esto? ¿Qué opinas de esto? O sea, pregunta, hazle que levantar la mano, etc. ¿Por qué? Porque esto de conocer a tu cliente, tiene 2 efectos. Además de conectar, pero primero lo que hace es hacer a tu interlocutor, interlocutora, interlocutores,
partícipes en la comunicación, y eso es clave. Cuando la persona se siente partícipe y siente parte de tu comunicación, aunque al final la comunicación de alguna forma parezca unidireccional, como puede ser en las redes, puede ser una conferencia, puede ser una masterclass, a lo mejor ahí tienes miles de personas. Aunque pueda parecer unidireccional, necesitamos hacer a la persona partícipe, que se sienta parte de mi comunicación. Entonces, preguntar va a hacer eso. Al final, todos queremos sentirnos importantes, y nos sentimos importantes cuando sentimos que la otra persona se interesa por nosotros. Entonces, ese va a ser el primer efecto de preguntar y de descubrir y saber quién es tu interlocutor. Pero segundo, nos va a dar la información, las palabras, las frases con las que se expresan determinadas cosas que a lo mejor tú te expresas de otra forma, pero necesitas saber cuáles son sus expresiones, cuál es su forma de ver el mundo, qué entiende con respecto a determinadas cosas. Segundo paso, habla en su lenguaje. Usa sus palabras, usa sus expresiones, usa su forma de ver el mundo. Habla en su forma de ver el mundo. Si, por ejemplo, la persona o esa persona piensa que la vida es muy dura, muy difícil y todo es una lucha, a lo mejor tú no piensas lo mismo y no pasa nada, pero tú quieres que la persona te entienda. Entonces necesitas meterte en su forma de entender el mundo. Y puedes, por ejemplo, decir, si es que hay veces que la vida es muy dura, compleja y es una lucha, ¿vale? A lo mejor tú no piensas que la vida es así, pero a veces sí que lo es. Entonces, métete en esa forma de entender el mundo, porque entonces la persona va a conectar y decir, es verdad, es que la vida es dura y difícil y es una lucha, ¿no? Entonces, habla en su lenguaje y usa su forma de entender el mundo y exprésalo en esa forma de entender el mundo, aquel mensaje que tú quieras transmitir. Y tercer paso, muy importante, habla en primera persona. Habla desde ti, desde tu experiencia. Decimos, es que lo que hacemos, todos hacemos, el todos, bueno, puede tener algún efecto en unas personas, pero muchas otras no van a conectar. Y sin embargo, hablar desde el uno, desde lo que a mí me pasa o desde lo que yo siento con respecto a eso o esto es mi experiencia, etcétera, parece que no, pero nos conecta más. Sobre todo porque lo que evita es que alguna persona pueda sentirse agredida o insultada o que de alguna forma están criticando algo, porque en el momento que nos sentimos así, ponemos una barrera y nos ponemos en el modo de defensa, y en el momento que ponemos la barrera en el modo de defensa, nos quedamos enganchados en eso que no nos ha gustado y dejamos de escuchar. Entonces la comunicación deja de ser efectiva. Si tenemos que hacer una crítica a alguien o algo, en el momento en el que nos sentimos criticados, si alguien nos hace una crítica, que me pongo como si fuera una niña, que mis padres me están regañando y entonces me tengo que defender. Entonces no funciona. Tenemos que evitar que la persona suba esa barrera, con lo que habla en primera persona, desde tu perspectiva, cómo sientes lo que está pasando, cómo eso te está afectando a ti, al resto, etcétera, cómo tú lo estás llevando, cuál es tu experiencia, etcétera. Entonces, primero, conoce a tus interlocutores, pregunta, averigua, háblales en su idioma, en su lenguaje, en su forma de entender el mundo. Y tercero, habla en primera persona. Espero que esto te ayude. Realmente, ya te digo, parece que lo damos así un poco por hecho, pero en realidad es clave. Espero que te guste. Si es así, dale al like, compártelo para que cada vez nos comuniquemos todos un poquito mejor. Y bueno, pues nada, que también, ¿qué te voy a decir? Que te suscribas y pues nos seguimos viendo por aquí con todas las más técnicas que voy a hablar.